La Biblia se alza como un faro de fe, historia y sabiduría. Su influencia resuena a lo largo de milenios y culturas. Más que un simple texto religioso, es el libro más leído y traducido del mundo. Sus narrativas están entretejidas en el tapiz de la civilización humana. Desde los 10 mandamientos que han moldeado los sistemas legales hasta las parábolas de Jesús que han inspirado incontables actos de caridad, el impacto de la Biblia es innegable. Sus páginas ofrecen una ventana a la condición humana, explorando temas de amor, pérdida, fe y redención que conectan con personas de todos los ámbitos de la vida. Para miles de millones, la Biblia tiene un profundo significado espiritual. Sirve como texto sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. Cada tradición religiosa encuentra significado y guía en sus versículos. Aunque las interpretaciones pueden variar, los principios básicos de amor, compasión y justicia permanecen constantes, trascendiendo las fronteras culturales e históricas. Las enseñanzas de la Biblia han provocado movimientos, impulsado revoluciones y ofrecido consuelo en tiempos de oscuridad. Sus palabras ofrecen esperanza e inspiración a través de generaciones. A pesar de sus antiguos orígenes, la Biblia sigue siendo sorprendentemente relevante en el mundo moderno. Sus historias de fe, perseverancia y lucha contra la injusticia siguen resonando en los lectores contemporáneos. La literatura sapiencial, como el libro de los Proverbios, ofrece consejos atemporales sobre temas como las relaciones, el trabajo y el crecimiento personal. Y su lenguaje poético, particularmente en los Salmos, continúa conmoviendo corazones e inspirando reflexión. En un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y el cambio, la Biblia proporciona un sentido de base y propósito. Ofrece un marco para comprender la experiencia humana, explorando las complejidades de la vida, la muerte y la búsqueda del significado. A través de sus narrativas, leyes, poesía y profecías, la Biblia invita a los lectores a un viaje de autodescubrimiento, desafiándolos a examinar sus creencias, valores y lugar en el mundo. Esta exploración, aunque a menudo desafiante, puede conducir a un profundo crecimiento personal y transformación espiritual. En esta exploración de la Biblia, me embarcaré en un viaje cautivador a través de las páginas de este texto sagrado. Profundizaré en su estructura, desentrañando la trama de sus narrativas y descubriendo los significados más profundos entretejidos en su interior. Mi viaje me llevará a través del Antiguo Testamento, con sus antiguas historias de la creación, el pacto y la historia de los israelitas. Me encontraré con figuras imponentes como Moisés, Abraham y David, cuyas vidas y legados continúan dando forma a mi comprensión de la fe y el liderazgo. Pasando al Nuevo Testamento, me encontraré con las enseñanzas revolucionarias de Jesús, explorando su mensaje de amor, perdón y salvación. Los evangelios cobrarán vida a medida que presencio la vida de Jesús, los milagros, la muerte y la resurrección, eventos que forman la piedra angular de la fe cristiana. Profundizaré en las cartas de Pablo y otros apóstoles, difundiendo el mensaje cristiano por todo el Imperio Romano y sentando las bases de una fe global. Más allá de los aspectos puramente religiosos, examinaré la profunda influencia que la Biblia ha tenido en la historia, la cultura y las artes. Desde su impacto en la literatura, la música y el arte occidentales, hasta su papel en la configuración de los sistemas legales y los movimientos de justicia social, las huellas de la Biblia se pueden encontrar en todos los rincones de la civilización humana. Exploraré cómo sus temas atemporales continúan inspirando a artistas, escritores, músicos y pensadores en la actualidad. Esta exploración pretende ser tanto una introducción como una invitación. Para aquellos que no están familiarizados con la Biblia, mi objetivo es proporcionar una descripción general clara y accesible de su contenido, historia y significado. Para aquellos que ya están familiarizados con sus páginas, espero ofrecer nuevas perspectivas y profundizar su comprensión de este texto complejo y multifacético. En última instancia, los invito a acercarse a la Biblia con la mente abierta y la voluntad de comprometerse con su sabiduría eterna y su poder perdurable. La Biblia, conocida como el Libro Sagrado, es una colección de textos sagrados. Se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento narra la historia de los israelitas, mientras que el Nuevo Testamento se centra en la vida y enseñanzas de Jesucristo. La narrativa de la Biblia abarca milenios. Sus orígenes se remontan a las brumas de la historia antigua. Los textos del Antiguo Testamento, escritos principalmente en hebreo, se redactaron durante siglos, reflejando la fe y la comprensión en evolución de los israelitas. Desde las historias de la creación en el Génesis hasta los códigos legales del Levítico, desde los relatos históricos de Reyes y Crónicas hasta las expresiones poéticas de los Salmos y el Cantar de los Cantares, el Antiguo Testamento captura la esencia de la relación de un pueblo con Dios en medio de las pruebas y los triunfos de su viaje. El Nuevo Testamento, escrito en griego koiné, surge en un periodo de profundos cambios culturales y religiosos en el Imperio Romano. Los Evangelios, cada uno con una perspectiva única sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, forman la base de la fe cristiana. Hechos narra el inicio y la expansión del cristianismo primitivo, mientras que las cartas de Pablo, Pedro, Santiago, Juan y otros ofrecen guía, instrucción y reflexión teológica a la iglesia naciente. El Apocalipsis, con sus imágenes apocalípticas, cierra la narración bíblica, mostrando la victoria final del bien sobre el mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Entender el contexto histórico de cada libro bíblico es clave para interpretar correctamente su mensaje. Las normas culturales, la política y las creencias religiosas de los autores y sus lectores influyen en el lenguaje, las imágenes y las ideas teológicas de sus escritos. Al estudiar los antecedentes históricos de cada libro, comprendo mejor los retos de los escritores bíblicos y la importancia de su mensaje para nuestras vidas. Al leer la Biblia, recuerdo que interactúo con textos de distintas épocas, culturas y estilos literarios. Si me acerco con humildad, sensibilidad y ganas de aprender, podré desentrañar los significados de sus historias y descubrir las verdades que nos siguen hablando hoy. Sección 3. Géneros y estilos literarios. La diversidad literaria de la Biblia es tan amplia como su alcance histórico. Dentro de sus páginas encuentro un rico tapiz de géneros, cada uno utilizando recursos y técnicas literarias únicas para transmitir su mensaje. Reconocer estos géneros y sus características es fundamental para interpretar la Biblia con precisión y apreciar su belleza artística. Las narrativas históricas, como las que encontramos en Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas, cuentan la historia de Israel, dándonos un marco para comprender la interacción de Dios con la humanidad. La ley, que se encuentra principalmente en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, establece la alianza entre Dios y su pueblo, describiendo los principios para una sociedad justa y honesta. La poesía, expresada en Salmos, Cantar de los Cantares, Proverbios, Lamentaciones y Eclesiastés, explora las emociones humanas, desde la alabanza y la adoración hasta el lamento y la desesperación, ofreciéndonos expresiones eternas de fe, duda, amor y pérdida. La profecía, un género muy presente en el Antiguo Testamento, presenta las declaraciones de los mensajeros de Dios, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos profetas desafiaron la injusticia, llamaron al arrepentimiento y ofrecieron esperanza para el futuro, a menudo utilizando imágenes vívidas y lenguaje simbólico. El Nuevo Testamento nos presenta los Evangelios, biografías de la vida, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección de Jesús. Estas historias, cada una con su propia perspectiva, forman el corazón de la fe cristiana. Las cartas, como las que escribieron Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas, abordan problemas específicos que enfrentaban las primeras comunidades cristianas, proporcionándoles guía, ánimo y reflexión teológica. Por último, la literatura apocalíptica, principalmente representada por el libro del Apocalipsis, utiliza un lenguaje e imágenes muy simbólicos para representar el triunfo final del bien sobre el mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Al reconocer los distintos géneros que encontramos en la Biblia, puedo entender mejor las intenciones de los autores, apreciar el arte de su escritura y descubrir los significados más profundos que se esconden en sus palabras. Sección 1.
El amanecer de la creación y el pacto. El Antiguo Testamento revela el amanecer de la creación y el pacto sagrado entre Dios y la humanidad. Comienza con el Génesis, donde Dios crea el universo con su palabra. Desde el jardín del Edén hasta el diluvio universal, el Génesis establece las bases de nuestra relación con Dios. El pacto entre Dios y Abraham, un hombre de fe inquebrantable. Abraham se convierte en el padre de nuestra nación, la de los israelitas. El pacto promete bendiciones a cambio de fidelidad y obediencia. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son pilares de nuestra fe. El éxodo de Egipto, un testimonio del poder liberador de Dios. Liderados por Moisés, los israelitas emprenden un viaje peligroso. La separación del Mar Rojo, un símbolo de la liberación divina. En el monte Sinaí, Dios le revela su ley a Moisés. El Antiguo Testamento establece los temas fundamentales de nuestra narrativa bíblica. Estas historias sientan las bases para comprender la naturaleza de Dios y del ser humano. Sección 2. Un pueblo forjado en el desierto. El desierto, un lugar de prueba y transformación, forja a los israelitas como nación. Guiados por Moisés, vagan durante 40 años, con su fe puesta a prueba por el hambre y la sed. Dios les proporciona maná del cielo y agua de una roca, recordándoles su presencia. El desierto se convierte en un lugar de encuentro con Dios. Sus leyes son reveladas y su pacto reafirmado. Josué guía al pueblo a través del Jordán hacia la tierra prometida, cumpliendo así la promesa de Dios a Abraham. La historia de Ruth presagia la inclusión de los gentiles en el plan divino. El Antiguo Testamento revela las complejidades de la fe y la fidelidad de Dios. Sección 3. El auge y la caída de los reyes. Saúl, el primer rey de Israel, inicialmente trae unidad y éxito militar, pero cae debido a la desobediencia. David, un pastor, unifica las tribus y establece Jerusalén a pesar de sus propios defectos. Salomón, hijo de David, conocido por su sabiduría y riqueza, construye el templo pero lleva al pueblo a la decadencia espiritual. Los libros de Reyes y Crónicas resaltan las consecuencias de la fidelidad y la desobediencia a Dios. Estas historias nos muestran la importancia de un liderazgo justo y los peligros de la idolatría. Nos ofrecen lecciones que siempre son relevantes, recordándonos que la verdadera grandeza está en la humildad y la obediencia a Dios. El auge y la caída de los reyes nos enseñan sobre el poder, la lealtad y las consecuencias a largo plazo del pecado. Sección 4. Voces de advertencia y esperanza. Los profetas surgen, desafiando la injusticia y llamando al arrepentimiento mientras Israel y Judá se alejan del pacto con Dios. Isaías proclama juicio y ofrece esperanza de un futuro rey mesiánico. Jeremías, el profeta que llora, advierte sobre la destrucción de Jerusalén, pero refleja el amor de Dios. Ezequiel, exiliado en Babilonia, comunica el mensaje de Dios mediante visiones vívidas. Daniel, en Babilonia, permanece fiel y profetiza sobre el auge y la caída de los imperios. Los profetas comparten un compromiso con la verdad, compasión por los perdidos y esperanza en las promesas de Dios. Sus mensajes de arrepentimiento y restauración resuenan en los lectores de hoy en día. Sección 1. El Evangelio. Un mensaje de amor y salvación. El Nuevo Testamento me presenta el amor radical y la salvación a través de Jesucristo. Los 4 evangelios me muestran a Jesús como el Mesías, encarnando el poder divino y la compasión humana. Mateo, Marcos, Lucas y Juan me ofrecen perspectivas únicas sobre la vida y enseñanzas de Jesús. La vida, muerte y resurrección de Jesús forman la base de mi fe cristiana. Sus enseñanzas y milagros acortan la distancia entre Dios y la humanidad para mí. La resurrección declara la victoria sobre la muerte y la renovación de mi esperanza. El mensaje del Evangelio me ofrece esperanza, sanación y una transformación eterna. Sección 2. La vida y enseñanzas de Jesús. Un faro de esperanza. Jesús, nacido en Belén, se convierte en la figura más influyente de la historia. Sus enseñanzas desafían las estructuras religiosas y políticas, promoviendo el amor y la justicia. El Sermón del Monte y las parábolas
transmiten profundas verdades espirituales. Jesús enfatiza el amor a Dios y al prójimo, el perdón y el cuidado de los marginados. Sus milagros demuestran que el reino de Dios irrumpe en el mundo. El camino de Jesús incluye la oposición, la traición y la crucifixión como un sacrificio voluntario. Su vida y enseñanzas ofrecen esperanza, justicia y redención. Sección 3. La Iglesia primitiva, difundiendo el mensaje de Cristo. La resurrección de Jesús inicia un movimiento transformador. El libro de los Hechos narra el nacimiento y el crecimiento de la Iglesia primitiva. Impulsados por el Espíritu Santo, los primeros cristianos se convierten en testigos valientes. Pedro y Pablo se destacan como figuras clave, difundiendo el Evangelio. A pesar de la persecución, la Iglesia primitiva se mantiene fiel al mensaje de Cristo. Sus actos de amor y servicio muestran el poder transformador del Evangelio. El ejemplo de la Iglesia primitiva inspira un testimonio valiente en nuestros días. Sección 4. Apocalipsis. Un vistazo a la eternidad. Apocalipsis me da una idea del triunfo final del bien sobre el mal. Juan, mientras estaba en la isla de Patmos, recibe visiones del trono de Dios y mensajes para las iglesias. A través de juicios simbólicos, Dios muestra su enojo con un mundo desobediente. Las fuerzas del mal son derrotadas al final y dan lugar a un nuevo cielo y una nueva tierra. Las imágenes de Apocalipsis representan la gran batalla entre el bien y el mal. El libro termina con una visión de la Nueva Jerusalén, donde Dios vive con su pueblo. Apocalipsis me da esperanza y ánimo, recordándome la victoria final de Dios. Sección 1. Una brújula atemporal. La Biblia me ofrece sabiduría eterna para navegar las complejidades de la vida moderna. Sus enseñanzas abordan mis preguntas fundamentales sobre la naturaleza y el propósito humanos. La Biblia explora mi experiencia humana, reconociendo el pecado y ofreciéndome esperanza. Sus enseñanzas sobre las relaciones, la ética y la justicia resuenan conmigo y con otros lectores contemporáneos. Los 10 mandamientos me proporcionan una base moral para una sociedad justa. Las enseñanzas de Jesús me desafían a amar, buscar la justicia y cuidar a los marginados. La Biblia me invita a un viaje de autodescubrimiento, viviendo una vida de integridad y propósito. Sección 2. Un catalizador para la transformación. Más allá de su sabiduría eterna y guía ética, he visto cómo la Biblia tiene un poder transformador que ha dado forma a personas, comunidades y civilizaciones enteras a lo largo de la historia. Su mensaje de igualdad, justicia y dignidad ha impulsado movimientos que han transformado sociedades y han promovido la causa de los derechos humanos. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y la reconciliación tienen el poder de sanar divisiones y construir puentes de entendimiento. Su mensaje de perdón, gracia y redención conecta con los anhelos más profundos de mi corazón y del corazón humano. Sección 1. Un viaje sin fin. Mi viaje a través de la Biblia, desde las narraciones de la creación en el Génesis hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis, me ha dado una vista del inmenso tapiz de este texto sagrado, un tapiz tejido con historia, ley, poesía, profecía y sabiduría. Me he encontrado con imponentes figuras de fe, he visto el auge y la caída de imperios, y he reflexionado sobre preguntas eternas acerca de Dios, la humanidad y el significado de la vida. Sin embargo, esta exploración, aunque esclarecedora, solo roza la superficie de la riqueza y la profundidad de la Biblia. La Biblia, más que un simple libro, es palabra viva. Su mensaje es tan relevante y transformador hoy como lo fue para los antiguos israelitas y los primeros cristianos. Sus historias siguen resonando con mis propias experiencias humanas, sus enseñanzas me retan a vivir una vida de integridad y compasión, y sus promesas ofrecen esperanza y consuelo en un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y el cambio. Al concluir esta exploración, los invito a continuar el viaje, no como observadores pasivos, sino como participantes activos en la historia de fe en constante desarrollo.
Abran las páginas de la Biblia por ustedes mismos, interactúen con su texto, luchen con sus desafíos y descubran el poder transformador de su mensaje para sus propias vidas. Ya sean estudiantes de la Biblia de toda la vida o recién llegados curiosos, acérquense a sus páginas con humildad, con apertura y con la voluntad de ser desafiados y transformados. Porque dentro de sus páginas encontrarán no solo la historia de un pueblo y las enseñanzas de una fe, sino el corazón mismo de Dios, que se acerca a la humanidad con un mensaje de amor, esperanza y redención que trasciende el tiempo y la cultura.